ser el encargado de presentar la mesa. Empiezo con nuestra invitada estrella, nuestra perra mayor, Georgina Orellana. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Georgina, te damos la bienvenida a esta tierra, a nuestra casa, a nuestro hogar, Valencia. Deseamos que este viaje, esta gira, te aporte, te nutra en tu proceso tanto personal como comunitario. Estamos muy contentas de que estés acá creando y afianzando alianzas putamente amorosas y sudacas. Que la resistencia nos haga libres. Georgina Orellana se define como puta feminista y peronista. Secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, sus siglas son AMAR, desde 2014. Con la excusa de la presentación de su primer libro, Puta Feminista, Historias de una Trabajadora Sexual en el Reino de España, está aprovechando cada segundo para crear redes transoceánicas, transfronterizas, con las trabajadoras sexuales de estos territorios y con aliados, como nosotras. Para finalizar con su presentación, solo parafrasear una de sus citas: la lucha de las putas es una lucha de clase, una lucha feminista, y yo añado, una lucha de raza. Muchas gracias, Georgina, por estar hoy con todas nosotras. Es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a mis hermanas, a mis compañeras de colectiva. Es un poco más difícil porque tengo tanto que contar de ellas, pero bueno, allá voy. Salomé Carvajal Ruiz se define como migra, lesbiana, torta, andina, mediterránea. Misteriosa, por eso nunca dice ni su edad ni cuántos años lleva en este territorio, pero yo sé que son más de 20. Es una luchadora de la resistencia insumisa. Su proceso migratorio inicia con el trabajo del hogar y los cuidados y va evolucionando y mutando hasta obtener el título de doctora en estudios de género por la Universidad de Valencia. También es artista, es activista de la micropolítica amorosa y tierna de dar sin esperar nada a cambio. Un aplauso. Luego tengo el honor de presentar a mi hermana Silvana Cabrera. Es andina como el cóndor. Utiliza la rabia como motor por la lucha antirracista y por los derechos de las migrantas. Es portavoza del Comité Valenciano del Movimiento Estatal Regularización Ya, activista, pertenece al colectivo Resistencia Migrante Disidente y
de la Asamblea Feminista también. Sin duda alguna, Silvana, hermana, eres una líder nata de la resistencia migrante en estas tierras de colonos. Gracias, de verdad, por poner la cuerpa y el corazón en estas luchas que nos atraviesan el alma todos los días. Otro aplauso. Y por último, yo, la persona a quien les habla, Juan Sebastián Arango Pardo, me gusta anunciarme desde los márgenes, como marica, como sudaca, como artista, como activista, como seropositivo. Siempre con las putas en su lucha y en mi corazón. Dramático, un corazón dramático, escorpiano. Muchas gracias por venir. Bueno, ahora voy a dar el paso a la mesa. Primero va a hablar mi hermana Salomé, después Silvana y por último Georgina. Más o menos la dinámica va a ser mi hermana Salomé va a hacer una breve introducción de lo que es nuestra colectiva Resistencia Migrante Disidente. Después Silvana hará una breve introducción al conversatorio que nos atañe hoy y seguidamente Georgina tomará la palabra durante 1 hora aproximadamente, más o menos lo que tú quieras. Es más que un servicio. Como era mi barato. Después daremos paso a una ronda de preguntas, ¿vale? Así que me levantáis la mano y ya llevamos el micro, así ordenaditas. También les queremos avisar de que este conversatorio será grabado para poderlo compartir con otras personas que no pueden asistir y porque nos parece muy importante crear un archivo de memoria putamente amoroso desde los márgenes, desde las migras, y por eso lo vamos a grabar. Y les recordamos que tenemos los ejemplares del libro de Georgina allí, al final del conversatorio lo pueden adquirir. Nuevamente no nos cansamos de dar las bienvenidas. Para nosotros es importante, como Resistencia Migrante Disidente, posicionarnos como aliados radicalmente a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Somos una pequeña colectiva, politizamos las experiencias migratorias de racialización, de sexualización y de extranjerización que hemos vivido en carne propia, tanto nuestras como las de nuestras comunidades. Somos en esta mesa, aquí y ahora junto con Georgina, 3 sudacas. Somos, 4 sudacas. 4 cuerpos racializados. 4 disidencias sexoafectivas del régimen de la heterosexualidad obligatoria. Pero lo importante de este enunciado es que somos 4 aliadas, y más, y muchas más, que están a lo largo de toda la Pleyala y también en este territorio. En las páginas de la memoria antirracista, anticolonial y decolonial de los migrantes de Valencia, que insisto e insistimos desde Resistencia Migrante Disidente, nos estamos ocupando de hacer nosotras mismas, quedará impreso con la ternura radical y con la digna rabia que Georgina, puta feminista callejera, secretaria general del Sindicato AMAR de la Argentina, ha venido a decir lo que a tantos les da tanta fobia escuchar y reconocer, pero que a otros, como a nosotros, y esperamos que como ustedes, les invite a represar sus privilegios, a ponerlos al servicio.
Nos posicionamos como aliados de las putas, putes. Defendemos los derechos de las trabajadoras sexuales. Les escribimos cartas de amor. Acudimos a sus llamados. Siempre con las putas, nunca con la yuta. Siempre con las putas, nunca con la ley de extranjería. Siempre con las putas, nunca con la academia abolicionista ni los feminismos abolicionistas. Siempre con las putas, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Porque a nosotros nos cuida la policía, nos cuidan nuestras amigas, amores, aliadas. Siempre con las putas, siempre fuego al orden colonial. Bienvenida, querida Georgina, a este espacio pro derechos, aliada y de profundo amor migrante, antirracista, anticolonial y antipatriarcal. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias también al espacio de Carne Huerta, que como todas saben es un sitio histórico que siempre ha estado a favor del trabajo sexual y son grandes aliadas pro derechos, así que muchas gracias. Bueno, para mí es un honor, un deseo y un sueño hecho realidad compartir mesa con una persona de tanta resiliencia, ¿no? Para mí, Georgina, eres una diosa mitológica, siempre lo hemos dicho, y nada, muy breve. Nosotras desde el antirracismo no podemos concebir la lucha sin el apoyo a las trabajadoras sexuales. En este territorio existe una ley de extranjería que condena a las mujeres a trabajos precarizados, con lo cual muchas veces no se puede encontrar salida y es una opción el trabajo sexual. Es por eso que exigimos derechos para las trabajadoras sexuales como cualquier otra trabajadora. Esto es una cuestión de clase, de antirracismo y no solamente de libertades y oportunidades. Existen, además de la ley de extranjería, la ley Mordaza que criminaliza los espacios públicos, que hace que coja más fuerza y securitización el brazo armado del Estado. Existen las ordenanzas municipales y todo este tipo de leyes y reglamentos que se van haciendo en contra de nosotras, porque cuando digo nosotras no hablo solamente de las personas migrantes y racializadas, sino también de nuestras hermanas trabajadoras sexuales. Muchas de estas son encerradas en centros de internamientos, porque no tienen acceso a derechos, acceso a vivienda, acceso a un empadronamiento, acceso a salud. Se habla muchas veces de proxenetismo cuando es el Estado el verdadero proxeneta porque hace una ley que lleva a esto. Existen situaciones de semiesclavitud en los trabajos de los temporeros, las temporeras. Existe el trabajo de hogar y cuidados que algunas veces está bien visto por las personas y las abolicionistas porque no toca la sacralidad de una parte del cuerpo. Sin más, quiero leer un pasaje de introducción del libro de Georgina. Es una opción tentadora, aunque ser puta no es para todas, como ser niñera, docente, empleadas de casas particulares o cajera de supermercado tampoco lo es. Eran mis opciones, tenía claro que no estaba eligiendo libremente, pero también que no es una situación que atraviesan solo las putas, sino que es el problema de ser pobre, de la falta de oportunidades, de desigualdades, de nacer mujer o en un cuerpo femenino, de esta sociedad tan machista en la que ser mujer y pobre te condena a trabajos feminizados, mal pagos, de cuidados y precarios. La voz de este libro es potente, rebelde, frontal, es colectiva y singular, una voz que pide que presten atención a la verdad que trae con ella. Sin más, decir que la lucha antirracista no puede ser jamás apartada de la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Muy bien. ¿Tenemos el micrófono?
Pero lo puedo sacar porque medio que no me gusta. Ahí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por las palabras, por los elogios. Voy a venir un poco más seguido a Valencia. Primero agradecer a los compañeros de Resistencia Migrante por la invitación, por la paciencia en la cual pudimos concretar estar hoy acá con ustedes, hermanas y hermanos, a los compañeros de Regularización Ya, de quienes desde Argentina vemos la lucha que llevan adelante contra la ley de extranjería y contra el racismo, que habita no solamente en el suelo español, sino que también habita en otros suelos como en Argentina, el argentino. A las compañeras y compañeros de Carrevolta por el espacio, por ser aliadas del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales y, por supuesto, agradecida de las compañeras putas. Ese será siempre el eterno agradecimiento que cuando viene una puta están otras putas que se enriedan, están otras putas que se sienten que esas voces que históricamente fueron silenciadas tienen la posibilidad de ser escuchadas, de compartir experiencias, de salir del armario, de compartir cómo duele el estigma, cómo nos atraviesa la vergüenza, de quienes quieren que nosotras nos sintamos avergonzadas del trabajo que realizamos y nos termina dando mucha más fuerza el encontrarnos, el enredarnos, en tejernos y sobre todo identificarnos con la clase obrera, porque ante todo somos laburantes, como decimos en Sudamérica, somos trabajadoras y trabajadores, así que muy agradecida que siempre en todo este recorrido que estuvimos haciendo medio rally, súper explotación, pero siempre recibida con mucho amor y con mucho cariño, estén las hermanas putas ahí acompañando, así que muchas gracias, muy agradecida por eso. Yo iba a pensar, había anotado un montón de cosas como para ver cómo arrancaba, pero algunas de las cosas ya han dicho las compañeras, de cómo nos atraviesa la lucha de clases, cómo nos atraviesa la explotación, cómo nos atraviesan las desigualdades y las injusticias, también cómo nos atraviesan las miradas colonialistas, muchas veces separadas y muy lejanas de las realidades de personas que venimos de sectores populares, donde la palabra elegir qué trabajo hacer, no es una palabra que nos contenga y en la cual nos sintamos representadas, es una palabra que nos interpela, porque ahí nos damos cuenta que hay personas que eligen y que hay otras que no. Y que las personas que eligen qué trabajo hacer, parece que tienen rápidamente la potestad de ir a cuestionar a esas otras personas que no eligieron libremente qué trabajo realizar, pero que estamos condenados todos y todas a la precariedad y tener que salir a trabajar muchas veces de lo que sea en un sistema capitalista que te explota y donde no está presente en la mayoría de las posibilidades nuestra decisión libremente, ¿no? Sino que claramente está atravesada por nuestra vulnerabilidad, atravesada por la necesidad imperiosa de tener dinero, porque de algo hay que vivir, y en el sistema capitalista para poder vivir dignamente tenés que tener dinero. Y entonces hay prácticamente ahí una romantización que aparecen incluso desde los sectores de izquierda y progresistas de que hay trabajos dignos que nos esperan, que hay trabajos honestos que esperan que nosotras abandonemos esto que hacemos y que aunque no nos demos cuenta, porque encima se genera ahí una incapacidad, ¿no? Somos las incapaces de no poder decidir sobre nuestro cuerpo, sino que necesitamos siempre la palabra de la otra que viene a iluminarnos y a decirnos cómo deberíamos resolver nuestras vidas, nuestras economías, nuestra resistencia y nuestro trabajo. Y ahí una de las cosas que nosotras nos encontramos en Argentina con los debates, que son muy parecidos, porque Argentina también está atravesado por una mirada colonialista,
mirando siempre a Europa como si fuese que acá se llevan adelante las grandes transformaciones sociales. Y las políticas que se diseñan son las políticas que tienen que bajar a Sudamérica, como si pareciera que los contextos son iguales, donde venimos de tierras arrasadas, ¿no? Y donde nos han despojado de muchos de nuestros derechos. Los debates son parecidos en cuanto al tinte moralista y también las salidas estatales y las soluciones estatales que se piensan desde el Estado también son parecidas. Que en los últimos años, con el auge de los feminismos, la preocupación nuestra es que fue virando al punitivismo. Que desde los feminismos fueron encontrando estrategias, políticas, leyes y reformas para que nosotras mágicamente abandonemos el trabajo sexual o cansadas de tener que lidiar con el estigma, con la discriminación, con la persecución policial, con ordenanzas, con multas y ahora, bueno, con la avanzada de la penalización al cliente, cansadas de tener que lidiar con el derecho penal que cada vez te acorrala más, abandonemos mágicamente el trabajo sexual y nos dediquemos a otra cosa. Y eso en Argentina ha pasado y esos fueron los debates con los cuales nosotras tuvimos que lidiar constantemente, tejer estrategias, tejer alianzas, pero sobre todo llevar a esos espacios una voz que muy pocas veces es escuchada y una voz que muy pocas veces hay gente preparada para escuchar la realidad que nosotras traemos con nosotras de nuestras trayectorias y de nuestras experiencias como trabajadoras y trabajadores sexuales. El libro recoge un poco de esas experiencias sindicales en los debates, en los feminismos de Argentina, el debate con el Estado, cómo fueron esas experiencias de dialogar con alguien que siempre se piensa como salvador de la vida de los pobres y tiene una mirada en sus políticas públicas paternalista y maternalista, cómo es ir a hablar con quien pretende que de repente abandonemos la esquina y agarremos la máquina de coser y genere políticas para que seamos peluqueras, genere políticas para que de repente todas empecemos a hacer manicure y después nos digan que tenemos que abandonar el trabajo sexual porque es un trabajo que le hace el trabajo fino al patriarcado. La máquina de coser, ser peluquera, ser manicura, son trabajos que también cumplen una función de lo que el sistema espera, sobre todo de las mujeres pobres, ¿no? De las mujeres lesbianas, travestis, trans y compañeros intersex pobres. Así que el libro recoge esas experiencias, sobre todo para dar herramientas que el proceso actual que atraviesa el Estado español con el debate sobre el trabajo sexual y las distintas organizaciones y colectivos de trabajadoras sexuales tienen una oportunidad. A nosotras nos apareció en la avanzada de la criminalización del trabajo sexual en Argentina una oportunidad de la sindicalización, una oportunidad de la importancia de estar organizada, una oportunidad de encontrarte con un montón de otras compañeras con distintas trayectorias, con distintas experiencias, donde había un común denominador que era el peligro de quedarnos todas sin trabajo y sobre todo ser solidarias con las que peor la pasan, que siempre las que peor la pasan son las migrantes, siempre quienes las peor la pasan cuando se generan este tipo de políticas punitivas y criminalizadoras, siempre suelen ser las compañeras más vulnerables dentro del mercado sexual, las que trabajan en la calle, las que tienen que trabajar en pisos, porque trabajar en pisos o en departamentos, como le decimos en Argentina, resuelve algo tan básico que es la vivienda. Las compañeras cuyas pieles son marronas, oscuras, negras, esas son las primeras que van a ser acechadas por ese código penal. Las primeras consideradas sujetos de la peligrosidad que van a ser alcanzadas por la violencia de las fuerzas de seguridad. Entonces es por esas compañeras que la van a pasar mal con esta avanzada de políticas punitivas, es imprescindible generar consensos, es imprescindible abrazar la unidad del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales y es imprescindible que no se cuelen miradas liberales dentro de nuestros espacios y es imprescindible que el foco y el horizonte esté puesto en poder resistir con organización popular
con construcción desde las bases y sobre todo teniendo en claro qué defendemos. Es una lucha de clase la que está en juego cuando discutimos y debatimos el trabajo sexual. Es una lucha obrera, no lo podemos pensar de otro modo. Nosotras no lo podemos pensar en Argentina de otro modo, sin estar atravesadas por miradas interseccionales, sin estar atravesadas porque la historia mía es mía, pero también es válida las otras experiencias que han tenido otras compañeras, que también tenemos que construir no solo con las compañeras de la calle, sino que también hay que ir a organizar a las compañeras que trabajan en los ámbitos cerrados, que son las que están expuestas a muchas más condiciones de explotación y a través de intermediarios y terciarización, que también es imprescindible poder unificar criterios, debatir en las cosas que acordamos y en las cosas que tenemos disenso, porque en los espacios feministas no todas acuerdan con todo. Entonces nos tenemos que poder permitir el debate político sin personalismos, que no se pierda el horizonte, y eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotras cuando en Argentina en el año 2011 se empezó a implementar una serie de políticas antitrata. O sea, el cierre y la prohibición de un montón de espacios donde se ejerce trabajo sexual o donde se difunden los servicios sexuales, no fue en clave de perspectiva abolicionista. Se ha logrado que esas políticas se institucionalicen a través de la bandera de la lucha contra la trata de personas. Una lucha deshonesta desde algunos sectores del abolicionismo. Es deshonesto decir de repente que la política de prohibir los cabarets, las whiskerías o los clubes era una política pensada para combatir la trata de personas cuando en el fondo lo que estaban buscando era prohibir una de las formas de trabajo sexual sin dar cuenta de cuál iba a ser esa consecuencia, ¿no? Que esa consecuencia fue mayor clandestinidad, la consecuencia fue que las compañeras comenzaron a trabajar en lugares mucho más ocultos. Algunas perdieron su autonomía, las que trabajaban en espacios solas, se les cerraron sus espacios y tuvieron que salir a trabajar para terceros. O sea, se le perdió la autonomía en el trabajo y la expusieron a mayores condiciones de explotación y de insalubridad. La primera política que llevaron adelante fue prohibir los avisos clasificados, la oferta de servicios sexuales en los avisos clasificados. En esa mesa de consulta, primero una consulta para ver qué pensaban las históricas feministas que tenían experiencia y saber en la materia, o sea, las que habían estudiado las putas. Después las ONG, que tenían un trabajo de salvar presupuestos para sostener sus estructuras e iniciar sus carreras políticas, porque las ONG son eso. Y nunca se le había ocurrido que en esa mesa de consulta tenían que convocar a las putas. O sea, nunca se les ocurrió que la consulta pasaba por preguntarle a ese sujeto político organizado en el cual iba a ir dirigida esa ley punitiva, ¿qué pensábamos? ¿Qué pensábamos de esa intervención estatal? Nos enteramos cuando la ley, la ordenanza, ya se había transformado en un decreto presidencial, se anunció esa medida por cadena nacional. Y al día siguiente, cuando llegamos al sindicato, era una desolación, era como acá perdimos, ¿no? Cuando pierden una batalla era una desolación. Los teléfonos no paraban de sonar de compañeras preocupadas de qué iba a pasar. Me enteré por la tele, me enteré por los grupos de WhatsApp. Nos enteramos mientras estábamos trabajando que el medio donde muchas de nosotras publicábamos iba a dejar de existir, qué iba a pasar con nuestro trabajo. A partir de ahí intentamos poder trasladar no solamente esta pregunta de las compañeras, sino también trasladar esa experiencia de por qué las compañeras trabajaban difundiendo sus servicios en los avisos clasificados. ¿Qué ventaja encontraban en publicitar sus avisos en los diarios? Sobre todo porque las experiencias de organización y agrupamiento sindical en Argentina
mayoritariamente en los primeros 10 años de los 28 que tenemos como AMAR, solamente contuvo la realidad de las putas callejeras. Entonces nos faltaba una parte, era un cachito de realidad que teníamos, pero nos faltaba poder conocer esas otras experiencias de esas compañeras y no opinar desde nuestro lugar, porque siempre había compañeras que decían, no, yo ni en pedo trabajo publicando en los diarios. A mí, yo prefiero trabajar en la calle. Y las compañeras que trabajaban en los avisos clasificados decían lo mismo a la inversa. Yo ni en pedo me paro en la calle. Para trabajar teniendo que lidiar con la mirada del vecino. Mirá si alguien de mi entorno me ve y le va con el cuento a mi familia y de repente me encuentro con el rechazo familiar, con el cuestionamiento de mi decisión, porque había muchísimas compañeras que no le habían contado y mantenían oculto el trabajo que ejercían, justamente por temor al estigma y por temor al rechazo social. Así que las compañeras que publicaban sus servicios en los avisos clasificados tenían esta mirada de que era muy violento trabajar en la calle, las de la calle tenían esta mirada a la inversa, es muy violento trabajar en las páginas web, las de la calle flasheaban un poco autogestión y decían, porque yo somos las putas amas, nadie me manda, pero la policía te cobra, entonces ahí hay un patrón también al que combatir. Y empezó ese debate dentro de la organización mientras teníamos encima de nuestras cabezas el decreto presidencial de la provisión de los avisos clasificados. Pensamos estrategias, partiendo desde la realidad. No vamos a modificar un decreto presidencial, no vamos a ir a convencer a todo el campo nacional y popular y al peronismo que la política que implementaron es una política que va a destajo del movimiento de trabajadoras sexuales. El discurso que había hegemonizado una sola voz era el discurso abolicionista. Entonces partíamos de la realidad que no podíamos salir a dar todas las batallas todas, sino que encima que éramos pocas, o sea, había poco cuerpo militante y activista para dar esa batalla, teníamos que decidir una dentro de toda esa amplia ventanas que se nos abrieron y la que decidimos en asambleas. Por eso es importante tener espacios de debate, de encontrarnos, de debatir y generar consensos, es pensar estrategias para que las compañeras puedan seguir ejerciendo el trabajo sexual. Lo otro lo íbamos a resolver con mucho más tiempo, con muchas más alianzas, con otras estrategias políticas, pero la realidad concreta es que esa compañera tenía que comer hoy y tenía que pagar el alquiler hoy. Entonces no le podíamos decir, espera que le hacemos una carta a Cristina o vemos a ver si nos reciben y a ver qué te respondemos. Era, pensemos entre todas de qué manera vamos a salir de esto para que mientras nosotras hagamos la disputa política, ustedes tengan asegurado mínimamente que van a poder seguir ejerciendo el trabajo sexual, por supuesto en otras condiciones. Teníamos claro que las condiciones habían cambiado, que iba a haber una reconfiguración dentro del trabajo sexual. Y en una asamblea las compañeras que publicaban sus servicios en los avisos clasificados trajeron una idea y dijeron, ¿y si publicamos como publican los abogados? Y otra dijo, del mismo modo que publican las tarotistas. ¿Y cuál era ese modo? Los volantes en el espacio público. Era, si no puedo publicar mis servicios en el diario, porque está prohibido, hacer lo que hacen los demás trabajadores. Entonces empezamos a ver cómo era ese volante. Un volante muy chiquitito, muy pequeño, que se entregaba en mano, se contrataban para eso volanteros. Había una compañera que dijo, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a ir a la imprenta, me hago el volante, lo tengo que repartir yo, después tengo que ir corriendo por si algún cliente va y me llama. Entonces no, hay muchos otros trabajadores y trabajadoras que necesitan de terceros y que esa mirada de terceros no implica explotación para nosotras, sino implica sostenimiento de la organización del trabajo. Una psicóloga, por ejemplo, una psicóloga contrata a una recepcionista para que la recepcionista le agende los turnos, atienda y reciba a sus pacientes, ¿no? Y así con el estudio jurídico de los abogados, y así en las peluquerías también. O sea, había muchos trabajos
en donde se necesitaba la colaboración para la organización del trabajo, en este caso del trabajo sexual, de otras personas que cumplan otras funciones, que eso no implica explotación, sino que implica acuerdos laborales. Entonces ahí empezamos a ver la figura de los volanteros. La figura de los volanteros, que era una figura donde todos eran pibes jóvenes, racializados, pobres, muchos de ellos con antecedentes penales. Entonces, una vez que tenés antecedentes penales y atravesaste procesos judiciales, olvídate de armarte un currículum vitae e ir a buscar un trabajo en el trabajo registrado y formal, porque ya tenés mala fama y tenés una mancha ahí en donde sabés que no vas a ser contratado o contratada. Así que empezamos a ver cómo otros trabajadores publicaban sus servicios y cómo difundían su trabajo. Una dijo los abogados, la otra dijo la tarotista, y empezaron a difundir su servicio con estos volantes. ¿Qué dijo el abolicionismo? Porque las putas no pensamos, entonces el abolicionismo espantada dijo las redes de trata. Trasladaron el crimen organizado a los volantes. Ir a contarle, no, mira, estamos organizadas hace casi 17 años, las putas pensamos, discutimos, debatimos, pusimos ideas en común y la salida que encontramos fue los volantes. Entonces empezaron a decir que los volantes eran en parte la responsabilidad, la forma en la que se difundía, que era con fotos donde se mostraban las partes íntimas, algún lenguaje que tenía que ver más cercano, bueno, con el lenguaje propio de nuestro trabajo y cómo nosotras llamamos a algunos servicios. Era un lenguaje propio del trabajo sexual y de la impronta dentro de nuestra actividad. Para ellas todo ese lenguaje era el lenguaje en parte responsable de la cosificación y el consumo de objetos del cuerpo de las mujeres. O sea, nuevamente la carga de la culpa. O sea, no solamente éramos culpables de la trata de personas, de la explotación, sino que a la vez también éramos responsables de que por la forma en la que nosotras publicábamos nuestro trabajo, era la cosificación del cuerpo de un montón de otras mujeres. Así que, ¿qué pasó ahí? Dijimos, estas no van a venir a señalar el lenguaje, la foto, cambiemos el modo. No le demos de comer y entendamos que el volante es una resistencia para seguir ejerciendo el trabajo sexual. Entonces cambiamos el lenguaje. ¿Cuál fue el lenguaje? Un lenguaje del amor romántico. Ese tiene cierta aceptación. Las fotos dejaron ser de tetas y culos para que no genere ningún pánico moral ni sexual. Empezaron a hacer dibujitos animados. Compañeras que apelaron a la imaginación para que el cliente se dé cuenta que ese volante era de las putas. Entonces todos los dibujitos eran dibujos cercanos a nuestro trabajo. La Betty Boop, por ejemplo, las conejitas Playboy, las chicas superpoderosas, un taco aguja, un labial. Había una muy romántica que había puesto la luna con un gatito, otra con una parejita. No nombrábamos nada relacionado a los servicios que ofrecíamos. Sí, lo que poníamos ahí era el número de teléfono para que el cliente se diera cuenta de que era un volante de una trabajadora sexual y que de última tome el teléfono, llame y que la compañera recién ahí le pueda dar cuenta de cuáles son los servicios, los precios, los tiempos que maneja y dónde está el lugar donde ejercen el trabajo sexual en esos espacios cerrados, que muchos de ellos eran departamentos donde las compañeras se organizaban entre 3, 4, porque el alquiler para las putas siempre es muy caro, entonces no podemos sostener una sola toda la inversión y el sostenimiento de un piso, y por eso aparece ahí la agrupación y lo colectivo como una forma para poder ejercer el trabajo sexual sin que sea una carga tan pesada en lo económico y también en lo organizativo. Así que a partir de ahí el abolicionismo, o sea, mientras las putas pensaban en estrategias de supervivencia, el abolicionismo desplegaba discursos del pánico sexual y del pánico moral, muy puritanos algunos discursos, que tenían. Entonces empezaron ellas también a pensar ideas y estrategias, cómo las putas iban a ganar esa batalla.
Y las ideas que pensaron fueron de comenzar a organizarse, a salir todos los martes. Habían elegido los martes. Los martes siempre, por lo menos allá en Argentina, cuando cae martes 13, es como la yeta, las brujas. Bueno, eligieron los martes, que tiene que ver con una cuestión de las cacerías de las brujas. Básicamente podrían haber elegido otro día, ya se eligieron los martes, como el día en que iban a salir a combatir las redes de trata. Entonces ese día todas se vestían de rojo, un color muy asociado al trabajo sexual y al movimiento de las trabajadoras sexuales, o sea, empezaron a expropiar parte de símbolos que tienen que ver con nuestra lucha. Entonces empezaron a vestirse de rojo, obviamente el vestido de rojo, tapado Sara, un poco más, se vestían todas de rojo, salían con bolsas negras de residuo, no a cazar red de trata, sino a despegar los volantes. Salían a despegar los volantes, hacían mucho activismo en sensibilizar a la gente para que si vos ves un volante en el espacio público, despegalo porque estás luchando con la trata de personas. Entonces de repente todos estaban luchando contra la trata, despegando los volantes de las putas. Eso generó que no solamente mucho enojo, mucha bronca, sino que muchas compañeras salieron también los martes a toparse con estas señoras y a decirle, ese papelito que vos estás despegando es un papelito en donde yo ejerzo el trabajo sexual para darle de comer a mis hijos. Entonces habían discusiones y debates que se generaban ahí donde siempre estaba la victimización como única mirada y categoría representada desde el abolicionismo sobre las personas que ejercemos la prostitución o el trabajo sexual. No te estás dando cuenta, vos sos vulnerable, por tu historia de vida que me estás contando, que te guste que ir a trabajar a muy temprana edad, vos sos vulnerable, de tener otras oportunidades laborales seguramente elegirías otra cosa. Todos esos discursos tan maternalistas, viciados por una cuestión claramente de clase. Así que los medios empezamos a generar estrategias con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación le daban muchísima propaganda, eran asalvadoras, ¿no? Vestidas de rojo, hacían como una acción revolucionaria. ¿Dónde llevaban los volantes? Era una pregunta que le acercábamos a algunos periodistas que le puedan decir, que le puedan preguntar. Y después lo otro que nos llamaba mucho la atención, ¿por qué las bolsas negras? Así que le empezaron a preguntar qué hacen con los volantes. Entonces ahí cada una flasheaba su movida. Las que estudiaban arte, flasheaban arte con los volantes de las trabajadoras sexuales. Entonces nos empezamos a encontrar con muestras de grullas hechas con los volantes de las putas. Después, otras, también filosofía y letras, Juan, facultad, empezaban a poner en los tachos de basura de container con los volantes de las trabajadoras sexuales algunas frases como sin clientes no hay trata, y lo armaban con los volantes de las trabajadoras sexuales. Sacaban fotos y era como el acto revolucionario que habían hecho. En un tacho de basura era una representación muy fuerte para nosotras. Y cuando nos enteramos de qué era esa bolsa negra, por qué era la bolsa negra y dónde llevaban los volantes, algunas se los llevaban a su casa para hacer sus grullas y hacer sus muestras artísticas, otras para subir a las redes sociales su acto revolucionario y tener más likes, porque parece que el activismo ahora también pasa, cuantos más likes tenés, más revolucionaria te sentís. Y hacían esta representación de poner estas frases tan típicas del sector abolicionista con los volantes de las putas. Y las bolsas negras, cuando empezaron a contar, ellas muy contentas que estaban salvando a muchas mujeres, combatiendo las redes de trata, hicieron las bolsas negras, le preguntaron a los periodistas el porqué de las bolsas negras, y ellas decían de que cuando una trabaja en el hospital, o sea, en la sanidad, hay dos tachos de basura. Uno de bolsa verde y otro con la bolsa negra. En la bolsa negra se descarta todo aquello que te pueda contagiar, que te pueda generar infección. O sea, se separan de ese modo todo lo que se descarta en los hospitales y en los centros de salud. Daba cuenta que toda la representación que había era la mirada que tenían ellas sobre quienes ejercemos el trabajo sexual, ¿no? Elegir los días martes, como esta cosa de salir de cacería de brujas, el color rojo de apropiación,
esto de que pensaban que despegando los volantes del espacio público estaban luchando contra la trata de personas, las bolsas negras, con esta definición, dicho por ellas públicamente, que habían elegido las bolsas negras en representación a cómo se separaban los residuos y los desechos en los hospitales y en los centros de salud, y después contaron dónde llevaban los volantes. A las comisarías llevaban los volantes. Llevaban a las comisarías y lograron, con un gobierno de derecha, lograron que en las fiscalías comiencen a haber urnas en las entradas de las fiscalías para que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera despegar un volante en el espacio público y denunciar la trata de personas pudiese acercarse a las fiscalías y en esa urna ir y meter, porque era una denuncia anónima que podías hacer, porque las redes de trata te pueden generar represión y demás, todos esos discursos habían construido. Entonces nosotros empezamos a llenarle las urnas en las fiscalías de mensajes de las putas. Era, bueno, sí, encontramos el modo de, bueno, por acá esto lo va a abrir un fiscal y va a leer los mensajes de las putas. Entonces le empezamos a llenar en esa urna de mensajes de las putas, era contar las experiencias, desde que me cerraron mi departamento, tengo que salir a trabajar en la calle, expuesta a mucha violencia por parte de la policía, debo 3 meses del alquiler y no hay ninguna política pública estatal para quienes fuimos afectadas por estas políticas punitivas. Y después otra de las compañeras empezaron a pensar de trasladar mensajes en los volantes, que la gente, aparte de sacarlos, tenga la posibilidad de leer. Y había mensajes, distintos mensajes. Uno de ellos, el primero era: no somos víctimas de trata, somos trabajadoras sexuales precarizadas. O sea, en el volante empezaron a haber lenguajes propios del proceso de politización que habían atravesado esas compañeras. Algunas muy hartas pusieron: no somos víctimas, somos putas. Otras pusieron: bueno, el trabajo sexual no es igual a trata de personas. Otras ponían: cada vez que vos arrancás este volante en el espacio público, no tengo para darle de comer a mi hijo. O sea, comenzaron a trasladar ese tipo de mensajes para ver si así podían sensibilizar a esa gente que se había encolumnado a través de esta mirada salvacionista y atravesada por un montón de prejuicios y estigmas, que dejaran de despegar los volantes en el espacio público de las trabajadoras sexuales. Entonces, esa avanzada no terminó ahí, porque prohibieron los avisos, pero se abrió otra posibilidad de resistencia para las putas. Entonces fueron a reformar la ley de trata. No contentas con el impacto que habían tenido, fueron a reformar la ley de trata, nuevamente haciendo lobby parlamentario, mientras nosotras teníamos que resolver nuestra vida cotidiana, generar estrategias para que esas compañeras que habían sufrido el impacto de la criminalización tengan mínimamente asegurado las condiciones básicas para vivir. Después también hacerle frente a la violencia institucional que padecemos las trabajadoras sexuales de la calle hasta el día de hoy, justamente por ordenanzas municipales que criminalizan el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales, y tenemos todo el tiempo que lidiar con el hostigamiento, el abuso policial y los favores policiales que nos piden las fuerzas de seguridad para dejarnos trabajar de manera tranquila, que es pagarle para que ellos no nos apliquen la multa, no nos lleven presa o no nos apliquen esa ordenanza que lamentablemente está vigente en casi todo el territorio argentino, cuyos artículos provienen desde el proceso de la dictadura militar, y al cumplir 40 años el próximo 10 de diciembre de la democracia, son justamente secuelas de una democracia debilitada que no puede profundizar, que hay hasta el día de hoy derechos humanos de algunas personas que se siguen violentando y vulnerando. Así que no conformes con lo que habían hecho, y viendo que las trabajadoras sexuales le plantaron la bandera de la resistencia y la disputa de las distintas narraciones que ellas comenzaban a hacer, fueron por la reforma de la ley de trata, una ley que se implementó en nuestro país en el año 2008, que al principio diferenciaba trata de personas con explotación sexual y con prostitución autónoma y voluntaria, tenía esa distinción. En esa primera ley habían trabajado juristas cuya perspectiva era garantista y abolicionista del derecho penal.
Entonces eso a nosotras nos generó tranquilidad de que no iban a reformar para endurecer las penas, sino claramente generar una herramienta penal en donde no sigamos siendo las mismas personas quienes tenemos que lidiar con la violencia institucional y con la criminalización. Pero bueno, ellas ahí dijeron que no bastaba con tener esa ley, porque claro, distinguía trata laboral, de explotación y de prostitución voluntaria. Y para ellas, digo para ellas porque ya las nombré un montón de veces, todo es lo mismo. Todo es igual a trata. No puede haber una distinción en explotación o una distinción en prostitución voluntaria. Digamos, para ellas todo es trata. Así que empezaron a hacer ese lobby parlamentario. Cuando nosotras nos enteramos, fuimos también. Como no había consenso, eso quedó medio archivado, pero encontraron el momento adecuado cuando hubo un juicio en una provincia del norte de Argentina, en Tucumán, un caso muy emblemático, muy conocido y con alcance internacional de una joven desaparecida en la provincia, cuando los 13 imputados por esa desaparición quedaron absueltos, la gente se volcó a las calles, indignadas, empezaron a hacer marchas masivas, hubo movilización y un 18 de diciembre nos encontramos con que había secciones extraordinarias. Un poco para apaciguar ese clamor social, se sacó de ese cajón donde se había archivado la reforma de la ley de trata y conmocionados, no solamente el Congreso, sino conmocionado la sociedad en general, sin discusión alguna se votó de manera mayoritaria esa reforma. Que esa reforma implicaba que ya no iba a existir más la distinción entre trata, explotación y prostitución voluntaria, pero después que la reforma implicaba otros problemas que son problemas con los que tenemos que lidiar las personas que ejercemos el trabajo sexual y son debates aún no saldados en los espacios feministas. Primero es anular la idea del consentimiento, algo tan básico que los feminismos más históricos siempre han defendido. Allá en Argentina la reforma de la ley de trata anula el consentimiento, o sea, infantiliza las voces de las trabajadoras sexuales a través del derecho penal y toma nuestros testimonios como no válidos. Nuestras experiencias, nuestras trayectorias, por más en donde intentemos demostrar que había voluntariedad, que había autogestión, que había una decisión, que nosotras habíamos decidido ejercer el trabajo sexual, nuestra palabra no es considerada como válida. Lo que sí es considerado como válido en ese proceso judicial es el informe que hacen las psicólogas y las asistentes sociales. Todas dentro de un programa en el Ministerio de Justicia que se llama Programa Nacional de Rescate a las Víctimas de Trata, donde han dicho en muchas oportunidades públicamente que su posición política, ideológica con respecto a la prostitución es abolicionista. Entonces, todos los informes que ellas hacen van a dar cuenta de reforzar la idea que el abolicionismo tiene de nosotras, que todas somos víctimas. Aunque intentemos explicarle que las trayectorias de las personas son distintas, aunque intentemos explicarle que hubo decisión voluntaria, que hay organización, que hay autogestión, que hay deseos, que hay proyectos que tienen las personas que parten también de la actividad laboral que ejercen. Y otro de los problemas que nos dio ese proyecto de ley es ampliar el concepto de explotación. Incluso muchos diputados y diputadas que habían votado esta reforma, cuando nosotras vamos y le preguntamos que puedan definir qué es considerado explotación sexual, toman la definición de la ley del 2008, pero no de la reforma que ellos votaron. Entonces, cuando te definen explotación sexual con la anterior reforma del 2008 y vos le decís, no, pero esa es la anterior ley, la que vos me votaste, dice acá artículo 205, 125 bis, dice otra cosa. Y la explotación, la definición actual de explotación sexual en Argentina es toda aquella persona que explotase o facilitase un espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aunque considerase la voluntariedad de la víctima. Quiere decir que ya no es solamente proxeneta la persona que se queda con un porcentaje de tus ganancias, sino todas aquellas personas que te faciliten que vos puedas ejercer el trabajo sexual. Y ahí empezó la cacería de brujas a empezar a cazar
a los dueños y dueñas de las imprentas donde las trabajadoras sexuales imprimíamos nuestros volantes, porque eran facilitadores de la prostitución de otras, aunque mediar el consentimiento no era válido, porque todas víctimas para esa ley y también para el sector abolicionista. ¿Qué hicieron los dueños de las imprentas? No nos quisieron imprimir más los volantes. Los dueños de las páginas empezaron a ir a allanar las oficinas de las páginas web. ¿Qué hicieron los dueños de las páginas web? No es que no nos dejaron publicar más, sino que para mantener esos ingresos que generan las trabajadoras sexuales, trasladaron el dominio a otro país. Tan fácil como eso. Dijeron, lo traslado a Uruguay, donde está reglamentado el comercio sexual y donde no tiene injerencia alguna la legislación de Argentina. Entonces, se salvaron ellos. Pero las putas somos las que seguimos más precarias, más clandestinas y más perseguidas por el derecho penal, por este feminismo punitivista, no abolicionista, sino claramente punitivista y prohibicionista, y sobre todo otorgándole mayor poder a las fuerzas de seguridad, porque de repente la alianza que encontraron las feministas abolicionistas es que para luchar contra la trata de personas, la justicia, el poder judicial, es una herramienta para luchar contra la trata, y la otra la policía. Porque estas psicólogas asistentes sociales ingresaban a los domicilios particulares de las compañeras con la policía, sin orden judicial. Entonces, mientras la policía te robaba los ahorros que tienen las personas, porque no nos podemos bancarizar las putas, eso también había sido una discusión. Ellas, cuando fuimos a hablar con las psicólogas, ya te decían, explícame cómo puede haber en un lugar abajo de un colchón dólares. Bueno, te lo explico. Vos tendrás una tarjeta y tendrás una caja de ahorro y irás al cajero y estarás bancarizada porque el trabajo que ejerces está reconocido y es registrado por el Estado. Hay otras personas que no. Pero esas personas ahorramos también. Tenemos pensado planificar nuestra economía, la planificamos. Como no podemos tener una cuenta en el banco porque el trabajo que hacemos es informal y encima es criminalizado, la vamos a tener con nosotras, debajo del colchón, en un cajón, entre los libros, lo vamos a tener en nuestras casas. Pero ellas decían de que ya ahí no había prostitución voluntaria, sino porque habían encontrado un par de dólares debajo del colchón, que encima se lo llevaron, como evidencia que se estaba ejerciendo ahí una actividad criminal, no se lo devolvieron a la compañera. Después otra de las cosas es que las compañeras le empezaron a decir, a negar que ahí se ejercía prostitución. Esta es mi casa. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellas? Empezaron a tener una función medio de control policial. Abrían las heladeras de las casas de las trabajadoras sexuales para ver si ahí había comida, porque si no había nada era para ellas algo parecido a que le estaban mintiendo y ahí no estaban viviendo. En algunas situaciones nos hemos encontrado con las psicólogas revisando los tachos de basura para ver cuántos preservativos encontraban, y esos preservativos eran utilizados como evidencia de que ahí se estaba ejerciendo la prostitución. Lo más gracioso es los legajos judiciales, en donde te ponían una mesa como esta, donde decían, desbaratamos una red de trata, y había juguetes sexuales. Esto es una red de trata, era juguetes sexuales, pelucas de las compañeras, pelo de tensión de las compañeras, preservativos que nos entrega el mismo Ministerio de Salud. O sea, el Estado te entrega preservativos para controlar que vos no propagues infecciones de transmisión sexual, y después otra ventanilla del Estado utiliza esos preservativos como evidencia de que ahí estás cometiendo una actividad criminal. Así que empezamos a tener que lidiar con todas estas, no solamente, ya no eran discusiones, porque discutir sí, nosotras estamos dispuestas a discutir con los feminismos, pero acá ya no había una discusión. Ellas habían saldado la discusión con las putas a través del derecho penal y encima celebraban la criminalización de las trabajadoras sexuales. Cada trabajadora sexual que iba detenida porque figuraba en el contrato de alquiler, otras porque tuvieron la mala suerte de abrir la puerta en el allanamiento y otras que eran consideradas las proxenetas del resto porque eran las que tenían más edad.
era si encontraban en un lugar una compañera de 25 años, otra de 30 y otra de 35, la justicia rápidamente investigaba y decía, no, la de 35 explota a estas otras dos, entonces llevaban detenida a la de 35 años y las otras dos eran consideradas víctimas de trata. Todos esos cierres, y con esto ya voy cerrando, de espacio de trabajo sexual, no disminuyeron en que se empezó a terminar nuestra actividad y que de repente todas nos fuimos a ejercer trabajos honestos y trabajos dignos. Resistimos en la clandestinidad, teniendo que empezar a modificar formas de publicidad. Las compañeras ya cuando publicitan incluso en las plataformas virtuales no hacen mención, o sea, el trabajo sexual en Argentina no es un delito, pero tenemos que ocultarnos, tenemos que encontrar categorías para publicitar nuestros servicios de manera engañosa, masajista, por ejemplo. Hay compañeras que trabajan en un departamento, publican como masajistas y cuando bajan para abrir la puerta al cliente, bajan con delantales para que los vecinos vean, soy decente, no soy puta, entonces no me denuncian. Entonces hubo ahí un refuerzo del derecho penal y nosotras, desde nuestra experiencia, lo que consideramos es primero una lucha deshonesta. Digo deshonesta porque cuando nosotras llegamos a los espacios feministas ya estaba el debate sobre la prostitución, debates filosóficos. Y aparte cuando nosotras llegamos a los espacios feministas nos encontramos con un montón de palabras, un montón de lenguajes y un montón de construcción de narrativas que no son propias del lenguaje nuestro. No es que cuando salimos a trabajar, eso lo decimos siempre y también se lo decimos, como para acercar un cachito nomás de conciencia de clase. Cuando estoy en la esquina no estoy preocupada por lo que piensa el abolicionista de mí. No hablo de los debates filosóficos y lo que dijo Silvia Federici del trabajo sexual o lo que dijo tal o cual abolicionista. Es supervivencia ahí. Es cuántos clientes tengo que hacer porque tengo que juntar tanta cantidad de dinero y porque tengo que volver a mi casa, porque me esperan mis hijos, mis hijas, para que yo encima llegue y tenga que cumplir doblemente una jornada laboral, porque en la situación del colectivo nuestro, mayormente quienes ejercen el trabajo sexual son mujeres cis, madres, jefas de hogar. Entonces, es un debate deshonesto, porque cuando, vuelvo a repetir, llegamos a los feminismos, el debate ya existía, filosófico. Incluso quienes estaban a favor del trabajo sexual repetían modelos como el regulacionismo y el reglamentarismo, que no son modelos que las putas queremos. Entonces se presentaban, yo soy regulacionista de la prostitución. Y cuando nosotros empezamos a ver qué era el regulacionismo, cuando hablábamos con compañeras, porque las putas hablamos entre nosotras, cuando empezamos a hablar con compañeras cuyos modelos estatales, el de Holanda, el más conocido, porque bueno, Europa, cuando empezamos a hablar con las compañeras nos empezaron a contar los problemas que genera la regulación y qué se esconde detrás de un modelo que se piensa que es reconocer el trabajo sexual y que detrás lo que se esconde es el control a la migración. No queremos a las putas migrantes, esas que se vayan. Por eso generamos una regulación de espacios específicos para el desarrollo del trabajo sexual donde se imponen un montón de requisitos y donde no todas vamos a llegar a cumplir con esos requisitos. Y las que no llegamos a cumplir con esos requisitos son las que no tenemos la documentación, son las que no podemos dar cuenta de la vivienda donde vivimos, son las que no podemos dar cuenta de la cantidad de años de residencia legal que nos pide, en este caso el modelo de Holanda. Después también la discusión de los modelos holandés, neozelandés, en Argentina, bueno, en Sudamérica, siempre están las abolicionistas diciendo vayamos a ver lo que pasa en Holanda, vayamos a ver el desastre del modelo neozelandés, vayamos a ver el desastre del modelo alemán, y nosotros dijimos, vayamos a Constitución a ver que en tu modelo abolicionista las putas se las llevan presas, no tenés que ir tan lejos, tomarte un avión, sino tomate un colectivo, baja a un barrio popular donde viven todas marronas, negras, gordas, travestis, habla con ellas y fíjate que tu modelo abolicionista también es desastroso porque no le da dignidad a nadie, sino que lo que le dio es mayor precariedad, mayor clandestinidad y mayor violencia. Entonces, ese es el piso en el cual tenemos que discutir con el abolicionismo, ya no de debate filosófico, ya no enredarnos qué modelo sería el ideal, porque lo ideal es partir de que esto es una realidad. Las putas existen, trabajan, las putas vivimos en esta sociedad, las putas existimos, ejercemos trabajo sexual en distintos contextos, con distintos acuerdos, pero hay que partir el debate desde ese piso, en no
teorizar sobre la vida de la otra, porque no podemos perder el tiempo, porque el tiempo se nos va, a algunas se le irá con 2, 3 horas en una jornada, después vuelve a la casa, se hace el té, se hace su PowerPoint para seguir haciendo las charlas, pero a otras lo que implica es años en donde no está reconocido nuestro trabajo y donde vamos a llegar al piso de la edad jubilatoria y no vamos a poder jubilar de nada. Y eso es algo que nos preocupa realmente porque tenemos un montón de compañeras que trabajan todavía con 60, 65 años en condiciones y en contextos mucho más precarios, mucho más violentos, y ahí no está el abolicionismo viendo la realidad de esas compañeras, ahí no están las políticas estatales pensando las salidas del trabajo sexual que sean dignas. Todo se reduce a pensar por qué decidimos ejercer el trabajo sexual. Y es una discusión que ya no es interesante. No es interesante porque hace 16 años que soy puta, ya ni me acuerdo cuando empecé a ejercer el trabajo sexual. Lo que yo me acuerdo ahora es que tengo que pagar el alquiler. O sea, ya la experiencia de por qué empecé a ejercer el trabajo sexual es una experiencia que ya pasó. La viví con temor, porque todo el tiempo te quieren llevar a volver a la victimización. Entonces partamos de la idea de pensar ya no como una ingresa, sino cómo van a ser esas salidas. ¿Van a ser que las putas vayan presas? Las salidas del mercado sexual van a ser criminalizando a las trabajadoras sexuales. ¿Van a ser generando mayor clandestinidad y mayor ocultamiento? ¿O vamos a pensar en salidas donde se amplíen derechos, en política de justicia social y en reparación? Porque toda esa violencia ejercida por el feminismo institucionalizado tiene en algún momento que ser reparado. Y ser reparado donde se le den derecho a las que estamos últimas de la fila, que los derechos son los derechos básicos que debería tener cualquier trabajador o trabajadora. Trabaje de lo que sea, como decimos en Argentina, menos si sos policía. Trabaje de lo que sea, tenés que tener derechos laborales, tenés que tener un Estado presente garantista, que garantice y no paternalice, y sobre todo tenés que tener a las putas sentadas en la mesa. Si vos querés diseñar una política pública de vanguardia, una política para transformarle la vida a las personas, sentá a esas personas, dejá de paternalizar y de tutelar esas vidas y sobre todo de largar el libro y pisar la calle. Dejá de hablar entre las que ya piensan igual que vos, qué aburrido, las que piensan igual que vos y no le teman a la discusión política. No le teman a ir a discutir con las putas. Esto no se trata de una división entre las buenas y las malas. Las putas no somos enemigas de los feminismos. Las putas tenemos en claro quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el que se lleva presa todos los días a una trabajadora sexual en América Latina. Ese es el enemigo. El enemigo son las fuerzas de seguridad. Tenemos en claro que nuestra lucha es una lucha de clase, no es una lucha de libertad sexual, porque hay algunas, con esto sí prometo que termino, hay algunas que depositan en las putas sus cosas no resueltas. Y de repente aparece la puta en espacios feministas y todas quieren hablar del sexo. Es como, hermana, yo vine a hablar de que me llevan en cana. Y parece ser que ahí sí hay una cosificación de la puta. Parece que la puta lo único que puede aportar es hablar de la sexualidad. De repente aparece ese sujeto que algunos piensan libertad sexual, liberación. Y las putas estamos atravesadas por un montón de prejuicios también. No tenemos nada resuelto de nuestra sexualidad. Tampoco sabemos si se va a resolver. Lo que sí tenemos resuelto es que laburamos de esto y que cuando estamos con nuestros clientes es un trabajo, no implica a ver si me gusta el cliente, si no me gusta, implica cuánta cantidad de plata tengo que hacer, porque de ese modo es cómo voy a vivir y qué tipo de dignidad y herramientas y posibilidades le voy a dar a los que se sostienen con el trabajo que realizo. Entonces también hay muchas que se equivocan y piensan que nos tienen que rendir cuenta o nos culpabilizan, ¿no? De repente todos son machirulos porque nosotras educamos machirulos. Los machirulos lo educaron ustedes, cogiéndolos gratis. Entonces no nos vengan a nosotras a responsabilizarnos de una práctica que es repetida por el amor romántico y el régimen heterosexual. Ahora con discursos edulcorados, ¿no? Los nuevos feministas, las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades tienen que pagar el doble. Las nuevas masculinidades.
No basta con que las nuevas masculinidades abracen las luchas de los feminismos y algunas feministas nos empiezan a contar los acuerdos que tienen con los machirulos. ¿Qué me importa a mí tu acuerdo? Si son vidas diferentes, vos tenés resuelto que una pobre cuide de tus hijos, vos tenés resuelto que cuando llegues de trabajar haya otra migrante que te limpie tu casa. Son acuerdos que se sostienen en el matrimonio y las que hacen el trabajo que no quiere hacer nadie, siempre somos las mismas, que cansada de que nos paguen poco, decidimos hacer otra cosa en donde por lo menos vamos a tener un poco más de autonomía, un poco más de dinero y vamos a ejercer un trabajo que genere menos cantidad de carga horaria. Entonces, también está eso en disputa. Nosotras nos fugamos de las normas sin saberlo, sin saber que nos fugábamos, porque sabíamos que estábamos condenados a ser niñeras y a ser empleadas de casas particulares. Ejercimos esos trabajos. La pasamos muy mal. Nos encontramos con patronas que nos pagaban miseria, que nos trataban como si fuésemos de la familia, pero cuando empezábamos a pedir mejores condiciones laborales y que nos paguen más, ya no éramos más de la familia, y nos quedábamos siempre con un pie por fuera del mercado laboral y siempre teniendo que agradecer que porque yo no tengo documentos y porque soy racializada, vos me diste una oportunidad, cuando en realidad la oportunidad ahí no existe. Ahí sí implica vulnerabilidad, implica explotación, pero esa explotación parece que no interpela tanto a ciertos sectores como sí implica e interpela tanto la explotación de las trabajadoras sexuales. Y para terminar, decirles que la honestidad parte de reconocer que el debate sobre el trabajo sexual es un debate moral. No es un debate de las buenas intenciones, donde yo estoy en contra de la trata de personas. Si vos estás en contra de la trata de personas, deja de comprar en Zara, deja de comprar en Nike y deja de comprar Adidas. Si vos estás en contra de la trata de personas, dale derechos laborales a los compañeros que trabajan, a las jornaleras. Si vos estás en contra de la trata de personas, comenzá a interpelarte qué tipo de consumo de alimentos y cuál es el grado de explotación y de trabajo mal pago en donde sostienen todos esos alimentos, la cosecha y demás, un montón de compañeros y compañeras precarizadas, nuevamente, migrantes, racializadas y demás. Entonces me parece que la honestidad pasa en reconocer que es un debate atravesado por la moral y que es un debate atravesado por un montón de prejuicios, donde hay mucho desconocimiento sobre las vivencias y trayectorias nuestras, y lo que jode es el sexo. Creo que si las abolicionistas pudiesen reconocer eso, pudiera ser un debate mucho más honesto, mucho más igualitario, donde digan, mira, yo prefiero que vos seas explotada en otro ámbito, pero en este no, porque me genera ruido, porque explotadas somos todas en todos los espacios, pero la única explotada que tiene que ser salvada es la trabajadora sexual, para ser explotada en otros espacios el doble o el triple de explotación que atraviesa en el trabajo sexual. Entonces nos parece eso, que la lucha más honesta es, primero, que reconozcan que hay una selectividad en quienes quieren salvar. Siempre solemos ser las pobres, como si necesitáramos que las blancas vengan a decirnos los otros modos que tenemos que vivir nuestra vida y la sexualidad. Hay una infantilización constante, las pobres no pensamos, para eso están las blancas. Las pobres limpiamos, cuidamos niños, atendemos ancianos, hacemos eso, no podemos politizarnos las pobres. Ese es el lugar histórico asignado a las blancas y a los blancos. Y hacer un ejercicio de qué color de piel tienen esas personas que históricamente han hablado sobre la prostitución. Eso te va a dar cuenta, primero, que es una cuestión de clase, que es una cuestión moral y que es una cuestión de debate muy alejada desde la realidad. Así que hay que tener activismos antirracistas, hay que tener activismos de clase trabajadora, hay que tener activismos antipunitivistas, hay que tener activismo donde rápidamente podamos apagar esos incendios que se generan con el pánico moral, con el puritanismo y el pánico sexual, y activismos con los de abajo, siempre. De arriba no se construye nada. De arriba lo único que se puede hacer es un pozo con una pala, pero de abajo sí se construyen las grandes transformaciones sociales que necesitamos para poder habitar esta sociedad en mejores condiciones. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Los pelos de punta. Realmente creo que esta situación no es lejana a lo que está sucediendo en el territorio, porque bueno, no es la primera vez que Georgina está en el reino, sino que ha podido hilar muy bien todo por lo que está atravesando también este territorio y las leyes punitivistas y en contra de las trabajadoras sexuales y de las personas migrantes que se están realizando. Vamos a hacer una ronda de preguntas bastante cortas también por si alguien después quisiera adquirir el libro y que Georgina le haga un regalito. Así que nada, no sé si hay preguntas del público, hay alguien que quiera participar o... Hola, buenas tardes, muchas gracias Georgina, estoy re emocionada de que estés acá, de verdad muchísimas gracias. Estabas hablando de la situación de Latinoamérica, en específico de Argentina, pero pareciera que estás hablando de nuestra realidad acá, por lo menos de lo que estamos viviendo en España y Valencia, con las ordenanzas municipales, con las proposiciones de ley que se están haciendo, con la modificación de ley del CSI que se hizo hace poco, que también hizo que buscásemos estrategias para poder publicitarnos y que nos trajeron tantas complicaciones y que al final fueron funcionarios a la patronal porque simplemente comieron los dominios a otro país, pero nosotras hemos perdido la posibilidad de publicarnos en las páginas que eran más accesibles, ¿no? Es decir, que la compañera que de repente ya no podía pagar una publicidad tan cara, porque son muy caras las publicidades, porque el impuesto puta está en todas partes, realmente se nos hizo muy difícil y algunas compañeras han tenido que acceder a esto mismo de tener que irse a las calles y demás. A mí me gustaría comentar simplemente eso, que me parece importante. Acá sos una figura pública, sos recontra importante para nosotras, sos alguien a seguir, ¿no? Una maestra. Pero también nos gustaría que la gente que está alrededor nuestro se acerque a nosotras. Nosotras somos APROCAP, somos la Alianza Pro Derechos de Castellón, Alicante y Valencia, y si alguien quiere saber sobre nuestra realidad acá en el territorio español, más concretamente el valenciano, pues se puede acercar a nosotras, tenemos nuestra página y que podamos debatir y abrir estos debates que propone Georgina dentro de los feminismos para que podamos hacer algo que sea asertivo más que nada para nosotras, que podamos conseguir derechos, porque acá el debate, como decía Georgina antes, no es si prostitución sí o prostitución no, es si clandestinas o con derechos, lo mismo que con el aborto. Entonces, nada, estamos abiertas a que si alguna quiere hablar con nosotras, pues bienvenida sea. Gracias. Gracias, Georgina. Sí, abrimos el turno entonces. ¿Alguien quiere aportar? Debatir. Este lado. ¿Me puedes acercar? Bueno, muchas gracias, estoy súper agradecida. A mí personalmente yo no voy a mojar, a mí me ha pegado un revolcón de espanto, o sea, a mí me ha sacudido muchísimo el piso. De manera concreta, cuando has dicho, igual lo que te pasa es que prefieres que me exploten de otra manera y no de esta porque a ti te hace ruido, a mí yo creo que me estaba pasando también un poquito esto. Entonces, muchísimas gracias y me voy a casa para reflexionar muchísimo. Pero también hablando con Sebas, que me invitó, yo le decía que para mí la cuestión que más ruido me hacía o que más me chirriaba, y aprovechando que hay aquí tantísima gente que conocéis de la situación, era mi experiencia con trabajadoras sexuales. Ha sido poquita, pero ha sido trabajando como voluntaria acompañando a mujeres africanas que trabajan aquí a los hospitales, a sus revisiones y tal. Claro, lo que yo vi ahí, yo ahí no te vi a ti ni vi a mujeres
por esto que yo hasta ahora creo que tenía una posición que podría ser como abolicionista. Luego escucho cosas que hablan de abolicionismo y digo, no, esto no. Entonces, claro, por un lado, sí a todo lo que has dicho, o sea, ni un pelo ni una coma, sobre todo porque estás empezando diciendo que esto hay que verlo desde la raza, desde la clase y desde el género. Obvio, el mundo entero hay que verlo así, para entenderlo. Pero, claro, yo no sé, esta realidad de que yo conocí un poco y que para mí fue durísima, yo soy mitad africana, entonces me interpela directamente. No sé, en esta realidad que se da aquí, o sea, esto es una de las realidades de las trabajadoras sexuales que se da aquí en España, esto, ¿cómo lo leéis? ¿Cómo lo habláis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo conseguís hablar con ellas? Es otro mundo, porque yo al menos con lo que me encontré era con otra historia atravesada además por la tradición, barra el vudú, barra relaciones familiares que no tienen nada que ver con las de aquí o incluso con las de América Latina. Entonces esto es lo que a mí no sé si me estoy explicando, pero esto es lo que a mí más me cuesta. Entonces sí que hay una parte de mí que digo, jo, qué bien haber venido aquí porque me tengo que replantear muchas cosas desde mi privilegio, pero hay otra parte que es la que tiene que ver sí con la trata de personas y que sí que es trata de personas y de esclavitud de seres humanos, que no sé cómo la encajáis, cómo la planteáis en esta lucha y hasta solo es eso. Muchísimas gracias por ello. Bueno, entonces hablamos de la abolición. Principalmente abolición a la ley de extranjería. El principal problema de la trata en el Reino de España llega por la ley de extranjería, llega por la frontera de lo que es Europa. Si derogamos la ley de extranjería, quitaríamos gran parte de esa realidad. El problema no es con el trabajo sexual, es con la ley de extranjería y la Europa blanca fortaleza, no es con las putas. No, eso está claro. Pero si se derogara la ley de extranjería, habría muchísimo menos problemas de trata. Si se pudiera acceder al territorio español y cuando accedas poder rápidamente darle un permiso de trabajo, que es muy fácil acceder, otra cosa es que tú puedas llegar a trabajar, acabaríamos con muchas realidades sórdidas del trabajo sexual. Sí, o ni siquiera ya trabajar, sino... Acá. Más al micrófono. Aquí no es ofrecer, perdón. Aquí en España se puede venir a curar en casa de alguien sin cobrar nada todo el día, ¿sabes? Casi, y a cuidar ancianos, ¿vale? Pues a mí no me parece normal, ¿sabes? Como hablando de trata, o sea, de esclavitud, ¿sabes qué quiero decir? Eso es una ley estatal y todo bien, ¿sabes? Como, o sea que para mí realmente lo que dice trata, sí hay un problema de trata, sí hay, estamos de acuerdo, o sea, y los negros partimos esto, pero no solo como putas o como no sé qué, lo partimos todos en áreas muy diversas, ¿sabes qué quiero decir? Y eso me pone como los nervios realmente. Aquí, ¿qué tiene que hacer eso, el tema de las putas o del sexo? Nada tiene que haber. Yo, en mi familia, todas las mujeres esclavas de niñera, ¿sabes cuántas horas son esto de trabajo al día? ¿Sabes? Y mientras tú estás cuidando los niños de los otros, ¿qué hacen los padres? ¿Sabes cuántos niños solos sin madre? Ni padre. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, esta realidad, esto, yo no escucho nada de gente que se levanta para decir, esto ya no quiero. Joder, o sea que... Un pequeño agregado y que entiendo que Georgina también tiene, seguramente habrá más preguntas y que tiene que firmar. Creo que es importante que hablemos, de repente no es nuestra responsabilidad como trabajadoras sexuales llevar el debate de la trata a la mesa, más si lo hacemos, porque acá nadie está a favor de la trata, eso está claro, no estamos a favor de la trata. De hecho, si hubiesen
políticas públicas que faciliten y derechos para las trabajadoras sexuales y voluntad política, social, para que las redes de trata se quiten, pues estoy segura de que se podrían erradicar. Pero evidentemente no hay ni voluntad política y las redes de trata son funcionales al Estado, los cuerpos migrantes cubren las diligencias estatales. Entonces, a nosotras es a quien se tiene que hacer esta pregunta. He militado 3 años dentro de lo que es el trabajo de hogar y cuidados y en ningún momento vinieron a preguntar sobre el tema de la trata de personas, cuando dentro del trabajo de hogar y cuidados es muchísimo mayor la tasa de trata de personas que en la de la explotación sexual, entendiéndose que la explotación sexual tiene una definición diferente dentro de cada país y según los intereses de cada país. Entonces, no es una pregunta que tal vez tenga que ser referida a nosotras, tal vez se puede hacer a las fuerzas de inseguridad del Estado, a la gente que hace las políticas de fronteras, al Ministerio de Migraciones y demás. Pero el principal problema es la ley de extranjería en la que avala el proxenetismo y las redes de trata, y que son funcionales a ella. Y a Frontex, etcétera, etcétera. Como estamos en las calles, la ley de extranjería mata gente cada día. Hacer un apunte, aparte de lo que decían también los compañeros, realmente el mayor proxeneta y que permite la trata de personas en este territorio es el mismo Estado español, porque ejerce una ley que es criminal. Hace 2 días salía que en Barcelona habían encontrado una casa donde estaban viviendo 20 personas de origen latinoamericano, durmiendo todos en una habitación, la mitad que esto, trabajando más de 12 horas diarias para la hostelería. El tema de las jornaleras, el tema de los temporeros y lo que pasa es que sobre esto no se pone el foco, ¿no? Hemos escuchado casos de castigos de las personas que contratan temporeros que los han puesto en jaulas porque se han atrevido a quejarse. Y el tema está como ¿cuál es el hilo con el que se habla de la trata, ¿no? Y por ejemplo, en el CIES, la semana pasada sacaba Mundo en Movimiento este informe que señala que el 68% de las mujeres que están encerradas en los centros de internamiento han sufrido violencias en todo su proceso migratorio. Eso también quiere decir muchas veces que durante todo el proceso y el tránsito migratorio, según qué tipo de tránsito sea, y normalmente el más violento suele ser el que viene de subsahariano, el que llega a la frontera sur, existe, claro, que tratantes que son amparados también por los mismos policías de las fronteras al ejercer para cruzar el camino, los que llevan las embarcaciones. El 53% de las personas se dedicaba al trabajo sexual, es decir, el 53% de las personas y mujeres encerradas en los CIES se dedicaban a trabajo sexual, porque al final esto es el fin de poner estas leyes punitivistas, es seguir encerrando a personas por lo que están haciendo y por ser pobres. El módulo del CIES en Barcelona ha sido nuevamente abierto. La secretaria de Migraciones hace 2 semanas estuvo a media hora no estoy segura si es la secretaria del Ministerio de Igualdad, que se habla con orgullo en algunos territorios de que en España existe un Ministerio de Igualdad, un ministerio vergonzoso, que se sortean sillones con criminales como Marlaska para mantener sus sillones de poder. Eso hace la señora Montero. Sobre sus espaldas duermen todos nuestros muertos.
poco... Bueno, yo podría contestarle ahí a la compañera, pero teniendo en cuenta la experiencia de Amar y el contexto de Argentina. La trata de personas existe, nadie está negando eso, es una realidad. Lo que sí nosotras nos negamos a que la única testimonio y experiencia válida para poder darle una escucha, un respeto sobre el debate del trabajo sexual sea que todas nos tengamos que considerar víctimas. Eso nos parece problemático. Otra de las cosas problemáticas es cómo intentan solamente desde algunos sectores, sobre todo estatales y feminismos institucionalizados, dar cuenta que la trata parece ser que solamente existe dentro del mercado sexual. Y nada se habla, nada se debate, por ejemplo, de la trata en el mercado textil y la trata de personas en el mercado rural. Y ahí sí, nosotras notamos una diferencia en cómo son las intervenciones estatales. Cuando allanan un cabaret, el cabaret se clausura. El dinero y los objetos de valor que se encuentran los decodifica el Estado, o sea, se los lleva el Estado. Las compañeras víctimas de trata son puestas en un refugio y la encargada del lugar, porque los dueños muy pocas veces están, la encargada del lugar, la recepcionista, suelen siempre ser ex trabajadoras sexuales, mayores de 50 años, que ya están con un pie por fuera del mercado sexual y que encuentran en eso una salida o una estrategia de supervivencia para seguir sosteniendo sus economías frente a una precariedad que van notando con la baja de clientes y con la baja de salarios, y su situación precaria. Pero cuando se allana un taller textil, se llevan las telas, el Estado, ¿no? Se llevan las telas y las máquinas de coser y se las entregan a los trabajadores, aplicando el modo de cooperativismo, para que no tengan que ser explotados y explotadas y tener que trabajar a destajo con condiciones de insalubridad. El Estado lo que hace es se lleva las telas, las herramientas de trabajo y las máquinas de coser y se las entrega a los propios trabajadores, impulsando el cooperativismo. ¿Ustedes se imaginan que nos entreguen los pisos de los dueños y nosotras ahí podamos tener una cooperativa de trabajo sexual? En el trabajo rural lo que han hecho es modificar un estatuto que es conocido como el Estatuto del Peón Rural, que se llevó adelante en una época donde la oligarquía estaba dentro del poder y donde el estatuto le daba derechos a los dueños, a la patronal. Entonces se modificó el Estatuto del Peón Rural, sentando en la mesa del Ministerio de Trabajo a los trabajadores y trabajadoras rurales organizados, a los sindicatos, a las organizaciones que agrupan a estos compañeros y estas compañeras. Se modificó con ellos el Estatuto del Peón Rural, donde principalmente exigieron los compañeros y las compañeras políticas públicas, porque uno de los principales problemas que tenían es la vivienda. Ellos reconocían que muchas veces aceptaban trabajar 24 por 24, aceptaban trabajar en esas condiciones de precariedad y hacinamiento, porque el trabajo rural les resolvía la vivienda, poder trabajar y poder vivir en el mismo lugar. Entonces lo que le exigieron en ese estatuto es que aparte del registro laboral implique el compromiso de generar políticas públicas de acceso a la vivienda a través de créditos. Empezaron a poder pedirle créditos a los bancos para que poder alquilar una vivienda y poder separar algo tan lógico que vivir en tu casa y que tu trabajo esté en otro espacio. Entonces nosotras decimos, ¿qué pasaría si de ese mismo modo pudiese haber intervenido el Estado en pisos donde viven y trabajan trabajadoras sexuales, que generen políticas públicas de microcréditos, que se le dé la posibilidad del acceso a la vivienda real, donde no implique que tenga que aceptar cualquier cosa con tan solo
tener el techo y la comida asegurada y el dinero para poder mandarle a sus familias, porque la gran mayoría de las que trabajan y viven en los pisos son trabajadoras migrantes. Y una de las cosas que muchas, con esto termino, una de las cosas que muchas de las funcionarias nos decían, porque nosotras cuando hablamos con ellas no vemos empoderamiento. Una palabra incluso hasta peligrosa, yo no me siento empoderada, yo me siento que soy una trabajadora precarizada. No me siento empoderada, ni shit power, ni todas esas cosas que... Me siento una trabajadora que tiene conciencia de clase. Yo me reconcilié con mi pertenencia de clase. Yo soy pobre y no tengo que tener vergüenza por eso. Me reconcilié con la pertenencia de clase de la que vengo y viene toda mi familia. Y dejé de comprarme discursos en donde me vendieron y me impusieron que una persona vale por la cantidad de dinero que tiene y no por las convicciones que carga y que defiende. Entonces lo que digo es, todas y cada una de nosotras cuando empezamos a ejercer el trabajo sexual, no nos sentimos empoderadas. Nunca apareció el empoderamiento, sentimos vergüenza. Eso fue lo primero que sentimos, vergüenza cuando nos paramos en la esquina, vergüenza cuando tuvimos que decidir entre el abanico de poquitas opciones, precarias, mal pagas, feminizadas. O teníamos que ser niñera, o podíamos ser empleadas de casa particulares, o podíamos ser putas. Ese es el abanico chiquitito de opciones que tenemos las mujeres lesbianas, travestis y trans que venimos de los sectores populares. Entonces lo primero que sentimos es vergüenza. Si a mí una funcionaria me agarraba a mis 19 años y yo le iba a decir que no estaba ahí por decisión propia. Yo le iba a decir que yo quería hacer otra cosa. Yo le iba a reforzar el discurso porque lo primero que te refuerzan cuando una ejerce el trabajo sexual es el estigma. Y esa es una de las grandes batallas que tenemos que dar todos los días cuando tenemos que rendir cuenta de por qué somos trabajadoras sexuales, por qué recomendaríamos a nuestros hijos que sean trabajadoras sexuales, si estamos orgullosas. Lo primero que siente una cuando ejerce el trabajo sexual es culpa. ¿Por qué creemos de la educación? No digo de la educación porque muchas no pudimos acceder a la educación, sino de la educación de la sociedad conservadora, pacata y moralista. Creemos que lo que estamos haciendo es algo malo. Es algo que no debemos, es algo sucio. ¿Por qué? Porque nosotras cobramos por lo que nos dijeron y nos educaron para que esté al servicio desde la gratitud. Entonces, si soy empleada doméstica, yo no sentí vergüenza por mi trabajo. De hecho, se lo conté a todas las personas que me preguntaban, hasta romantizaba que tenía buena jefa. No, me regala ropa. En Navidad me regaló una caja navideña. Es verdad, me regaló una caja navideña. Entonces yo sentía que era buena conmigo. Me estaba reexplotando. Pero en el trabajo sexual, incluso hasta sentía culpa de contar las relaciones con los clientes. Lo primero que sentí es temor. Dije, bueno, 19 años, esto me van a pedir cualquier cosa. Y lo primero que me empezaron a pedir fue cosas que yo no tenía en cuenta en mi radar, porque había un desconocimiento sobre el trabajo sexual, que era el afecto. Y yo con esto no estoy romantizando el trabajo sexual, estoy diciendo que el mercado sexual es tan amplio, que hay machirulos, por supuesto que hay machirulos. Que hay alguien que, los chongos que quieren venir y quieren pagarte lo que ellos quieren, que encima ahora con la penalización al cliente te dicen, no, porque yo estoy en riesgo, entonces se victimizan, ¿no? La victimización cambia de bando, eso es lo que hace el abolicionismo, ¿no? Le entrega leyes para que los chongos se sientan más empoderados y nos quieran pagar menos, porque los que están en riesgo son ellos y no nosotras. Pero creo eso, que todas en nuestras experiencias siempre decimos, si a mí me hubiese agarrado un abolicionista a los 19 años sin conocer la lucha sindical, sin conocer y hablarme con otras trabajadoras, sin conocer de los debates feministas, yo le hubiese dicho todo lo que ella representaba de la prostitución, le hubiese dicho que sí, gracias por ayudarme, quiero un trabajo digno. Pero después cuando fuimos entendiendo el porqué de esa mirada de la otra persona para con nosotras, esa mirada lastimosa, porque nos hablaban con lástima, nos hablaban un poco medio como hacen los evangelios en Argentina. La misma lógica, trabajarte la culpa. Esa es la lógica que más, en algún momento, más le funcionaba. Como le dejó de funcionar
porque las putas, aunque nos trabajaron la culpa, nos trabajaron la vergüenza, el financiamiento, el acorralamiento social, aún así decidimos la organización sindical. Entonces ahora es, encima que yo te quise salvar, vos seguís siendo puta, te arrojan el derecho penal encima. Como una cuestión de, no te pude acorralar con el estigma social, te acorralo con el derecho penal, reforzando y modificando las leyes y haciéndolas más duras. Y para finalizar, decir, nosotras en Argentina tenemos una compañera dirigente en AMAR, en la ciudad de Rosario, que por denunciar la trata de personas en las whiskerías le pegaron un tiro en la nuca. Y fue la policía y sus crímenes, 19 años, está impune. Entonces, estamos cansadas de que las muertas las tengamos que poner nosotras. Nosotras no tenemos la responsabilidad que haya trata de personas. Esto es la responsabilidad del Estado. Entonces, en vez de demandarle eso a las putas, vayan y demándenle al Estado. Quien tiene que responder qué hace para luchar contra la trata de personas es el Estado. Y sobre todo las feministas que tienen sillones, escritorios y presupuestos. Ellas son las que tienen que rendir cuenta. Las putas ya bastante tenemos que rendir cuenta todo el tiempo explicándole a cada uno de ustedes por qué decidimos este trabajo antes que otros.